pareció este audio que escuchamos a dos diputadas, a la diputada Storani y a la diputada Cynthia Houghton? No sé qué opinan, porque estábamos hablando de algo que era medieval casi, de lo que es las entregas anónimas, y esta diputada, Cynthia... Como proyecto, como nuevo proyecto de Cynthia Houghton. Cynthia Houghton tiene este proyecto. ¿Qué te parece, Julieta? Bueno, había dos proyectos de ley. Perdón, tenemos la que también diputada recordar Storani, el otro proyecto. No, claro, son dos proyectos totalmente distintos. Tenemos que pensar cómo funcionó en el mundo el tema del derecho a la identidad. El derecho a la identidad evidentemente es un avance dentro de los derechos humanos. Empezar a ser reconocido como un derecho autónomo, con nombre. Y muchas de estas cosas que mencionaba, vamos a hablar del primer proyecto que estaba planteando la diputada Storani, que nos decía muchas de estas cosas que el niño tiene derecho y que esto ya estaba en un momento en la ley de adopción. Esto está en la ley de adopción y es verdad que la 26061, que es esta nueva ley que habla sobre los derechos del niño, fue ampliando un poco el campo y revolucionó el derecho de familia. Porque, por ejemplo, una de las cosas que prevé esa ley es que el menor tiene derecho a tener un abogado. Y entonces se planteaba en la facultad y en ámbitos de derecho, era como un menor, un chico chiquito estamos hablando, ¿no? ¿Cómo va a ser para contratar un abogado, para manejar los honorarios del abogado y poder dar su consentimiento, hasta qué punto? Y bueno, la verdad es que fue bastante debatido y se ha tenido que como ir cambiando muchas instituciones a raíz del cambio que fue en la 26061, que de hecho fue modificando también ciertos procesos dentro de lo que es el juicio de adopción. Pero yo creo que por ahí yo no leí el proyecto de ninguna de las dos, pero creo que por ahí lo que hace es un poco actualizar y ayornar la 24779, que es la ley de adopción actual. Igualmente yo creo que tranquilamente se puede plasmar eso de un menor, de conocer su expediente de adopción antes, o sea, que le revelen su identidad biológica antes de los 18 años, yo creo que es tranquilamente demostrable la necesidad y que se podría llegar a acceder. Sí, incluso muchos padres actualmente eligen tener una copia del expediente de adopción de sus hijos y mostrárselos cuando ellos lo pidan o lo requieran, a la edad que sea, obviamente siempre con la guía de un profesional. Estoy hablando de un psicólogo, obviamente, que esto puede pasar. Sí, de la mejor manera que lo puedan hacer. Bueno, lo cierto es que en esta última ley de adopción también los padres se comprometen a revelarle al menor su identidad biológica, o sea, su verdad biológica. Con todo esto, ya con los padres hay un compromiso de que le tienen que decir al menor que es adoptado, o sea, que proviene de una familia biológica distinta. Y esto conlleva el otro derecho, que es de conocer su expediente de adopción, de poder tener acceso a él a partir de esa edad que se fijó en ese momento. Pero yo creo que hoy se puede demostrar que un menor, primero que hoy en día, en ese momento era a partir de los 18 años, pero en ese momento de los 18 a los 21 años sigue siendo menor de edad. Hoy en día, como ha cambiado la ley, hoy a los 18 años ya es mayor de edad, con lo cual no tendría que tener ninguna autorización extra ni permiso. Y yo creo que se podría llegar a plantear dentro del contexto que es la 26061 que alguien pueda conocer su expediente de adopción antes. Y como vos lo decís, muchos padres de hecho le sacan fotocopias. Sí, tienen otra mentalidad los padres que adoptan hoy en día. Sí, o sea, antes querían como ocultarle la verdad y de alguna manera que no sea por ahí con este tema de que a ver cómo va a ser tratado en el colegio o si los chicos lo van a dejar de lado. Entonces era como que es preferible hacer de cuenta que es como un hijo biológico. Y hoy, al contrario, hoy vemos que no hay obviamente, porque también ese tema de acceder al expediente antes de los 18 años es porque también muchas personas, o muchos adolescentes o jóvenes, tienen procesos madurativos que son antes, no a los 18 años
así Sí, automáticamente sí. un chip tienen que No es una dicen, cuestión cronológica. claro, Sí. quiero conocer mi identidad. Hay gente que Sí, quiere tal hacerlo cual. mucho antes. De hecho nos pasó, se ha acercado madres adoptivas con que sus hijos estaban buscando a sus padres biológicos y que querían ayudarlos y que no sabían cómo, o sea, y chicos de 9 años. Ujú. De hecho yo conozco un caso justamente que ha tenido ciertos problemas justamente porque se le presentaba esto como algo que los padres le podían estar negando. Y qué información le daban y qué Claro. información no le daban. Entonces también se le presenta como más fantasía, que es justamente ese mito que nosotros tratamos de destruir, ¿no? Sí. Al conocer nuestra identidad biológica. Ujú. Dejar de tenerla de otras fantasías. Y bueno, pasando al otro proyecto que teníamos, que era el proyecto de la diputada Cynthia Houghton. Bueno, ¿qué les parece esto de entregas anónimas? No sé, primero lo enfocamos en el siglo XIX, las entregas anónimas en París. Actualidad, Argentina, 2011, entregas anónimas, ¿qué les parece? Es como volver al pasado, pero mal, va sin ningún contexto que lo explique, porque la verdad es que no es que las madres hoy en día tienen miedo de dar a sus hijos en adopción porque se pueden saber que fueron ellas. Hoy creo que no está tan censurado el tema de dar un hijo en adopción. De hecho, creo que una de nuestras metas en Raíz Natal, los objetivos, es de desmitificar todo esto y Sí, de dejar que sea un tema tabú. claro, y de ver que también a veces hay personas que no se pueden hacer cargo de los menores, de sus hijos. Pero bueno, pero esto no significa ni abandonarlos, o sea, abandonarlos para mí, por lo menos en mi criterio, es dejarlos sin las condiciones como para que pueda seguir Ujú. adelante con vida. Entregarlo en adopción no es abandonarlo. Justamente, entregarlo en adopción. Yo creo que estamos hablando quizás de abandono cuando no podemos explicar el origen biológico de alguien porque no Ujú. sabemos si esa persona, si la madre dio su consentimiento, si se lo arrebataron de sus manos, Ujú. en qué situación lo Sí, tuvo. si es hijo de la persona que lo está entregando, Por supuesto. anónimamente. Y de cualquier manera me parece que tampoco es que se van a hacer públicos los nombres ni de la madre que está dando en adopción al chico ni del chico. O sea, se va a tener todo un cuidado, ¿no es cierto? No es que se va a publicar en un boletín oficial ni nada que se le No. parezca. Pero el derecho a la identidad hay que defenderlo. Hay que defenderlo y hay que defender también todo lo que pasamos hasta este momento, ¿no es cierto? Ujú. O sea, hemos crecido, bueno, demostremos que crecimos. Sí, y más con todo lo que ha pasado en nuestro país. Totalmente. Violar el derecho a la identidad biológica es... Es retroceder. Sí, es Sí, retroceder. Es, sí, es involucionar. Bueno, y hablando de retroceder, involucionar, hay países que, digamos, se usa esta cosa de las entregas anónimas. Graciela nos va a leer una nota. Sí, esto es algo que está ocurriendo en Japón. Nos dicen que empezó a funcionar en 2007 una caja para abandonar bebés de una manera anónima. A mí realmente me produce dolor leer esto, ¿no? Sí, por favor no se lo pases a la diputada J, tengo miedo. No, lo que pasa es que le va a cambiar el color a la caja y la va a seguir usando, Sí. lo va a poner de moda ella. Nos dice que es la primera caja para bebés en Japón que permite abandonar de forma anónima a los recién nacidos entró en servicio. Esto fue en mayo del 2007. Pese a las reticencias del gobierno del país, la caja, que responde al mismo modelo que una alemana, o sea que no, esto no es algo que diseñaron los japoneses, ¿sí? Fue instalada en el exterior del Hospital Católico Hikkei de Kumamoto, eso es en el sur de Japón. Se abre la puerta del mecanismo, dice que se activa una cámara de vigilancia, al tiempo que una alarma alerta al personal médico del hospital para que pueda recuperar al bebé abandonado lo antes posible. Este sistema, que tiene sus orígenes en la Edad Media, que es lo que comentábamos antes, fue relanzado hace 10 años por un grupo cristiano en Alemania. Estas cosas me avergüenzan de ser cristiana. Pero bueno, no vamos a caer en hablar de lo que es la iglesia y lo que es la fe, ¿no? Según sus partidarios, la caja podría potenciar los nacimientos en Japón, limitar el aborto, una práctica muy extendida en el país asiático, y alentar la adopción.
Aunque la iniciativa topó con el rechazo del primer ministro japonés, el conservador, no sé si lo leo bien, Shinzo Abe, la administración no halló ninguna razón legal para impedir su puesta en marcha. En 2005, el índice de natalidad alcanzó su nivel más bajo en Japón, donde la población está en retroceso desde diciembre de 2004. Bueno, esta es la nota que nos cuenta de lo que es una caja para bebés en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente con ese último renglón que leíste, ahí está muy claro que el tema es económico. O sea, está reduciéndose la tasa de natalidad y esto es un problema futuro, evidentemente, para Japón, más que es un país muy capitalista. Con lo cual, esta caja justamente les viene a remediar todos esos problemas económicos. Claro, pensemos cuáles son los contextos. Le genera otro. Y estamos hablando de cuáles, en los derechos. Cuando nosotros hablamos de derechos, siempre vamos a ver que van a estar en tensión o coalición distintos tipos de bienes jurídicos protegidos. Entonces, siempre va a haber algo por encima que la ley va a tratar de proteger más por sobre otra cosa. Acá lo que quieren proteger es la natalidad por sobre la identidad, que evidentemente les importa muy poco. Sí. Y también me pregunto qué estará pasando, o sea, qué pasa desde el otro lado, ¿no? ¿Qué pasa con una madre que quiere dar a su hijo en adopción? Porque hablamos de adopción, pero también una persona que tiene un hijo es una persona que se hace responsable de ese hijo y se hace responsable de su vida. Y también para darle un cierre a decir, bueno, yo tuve un hijo, lo entregué en adopción, en algún momento quizás me interese saber si ese chico está bien, qué ha sido de él, que quizás se acerque, que le pueda decir que yo quise tenerlo, pero no podía mantenerlo. Sí, o simplemente saber cómo está. Exacto, yo creo que también, o sea, ¿por qué tener que ver con esa mujer y censurarla como que es algo mal visto? Por eso todo está teñido de mucha moralidad y moralina. Que bueno, hay ciertos tipos de religiones como que se hacen más eco de esta moralina. Y por eso llevan adelante proyectos como los que vemos. Sí, eso pasa mucho en el cristianismo, pero en Japón decididamente tienen otra idiosincrasia, ¿no? No sé cómo sienten ellos, cómo piensan ellos. Creo que son un poco más prácticos, entre comillas. Pero trasladar esto que está dando resultados en Japón por una cuestión muy puntual de ellos, por una cuestión social muy, muy puntual, a la Argentina, a nuestro país. No, yo diría económica, dejemos a un lado lo social. Lo social tiene que ver con otras cosas, justamente tiene que ver con comprender los contextos. Y creo que si nosotros le ponemos más hincapié al tema social, quizás lo que haríamos, y como también lo hace la ley, la 26061 lo que trata es que la madre se quede con su hijo, pero que tenga las condiciones económicas para hacerlo. Entonces, si vamos a los contextos sociales, lo que vamos a tratar es de ver si esa madre tiene que entregar a su hijo en adopción porque no se puede hacer cargo económicamente de ese chico. Y entonces, en todo caso, el Estado le proveerá la ayuda que necesite. Ahora, si el tema de poder hacerse cargo pasa por otro lado, que también es totalmente entendible, bueno, entonces se verá de llegar a un proceso de adopción para ver a qué familia se entrega, que sea con toda la legalidad, para que ese menor en algún momento pueda conocer no solo sus orígenes biológicos, sino saber que no ha sido sometido a un delito, que no ha sido arrancado de los brazos de sus padres. O sea, no es que estamos a favor del derecho a la identidad por una cuestión de que, no sé, se nos ocurre a nosotros, porque a veces también la pregunta del otro es, ¿por qué buscan? Porque ustedes son grandes, lo tuvieron todo. ¿Por qué buscan? Porque es un derecho. Claro, pero uno también tiene derecho a saber qué enfermedades puede tener en el futuro, qué hereda genéticamente de sus padres. Y esto creo que lo tenemos todos. Algunos sí, es también un derecho más cercenado. Es súper importante también esto que hablamos del incesto, que puede pasar, sí o no, no sé. Hemos visto casos de hermanos que se han enamorado, incluso hace un par de años nació un bebé de una unión de dos hermanos.
Es más, en la iglesia a donde ellos asistían, el cura de esa iglesia se negaba a bautizarlos. Finalmente el padre Farinelli